Hola amigos, bienvenidos a mi canal de vídeos de YouTube. Sí, eso es exactamente lo que estamos viendo. Seguramente que más de uno ya se habrá dado cuenta de qué va el tema y más o menos habrá imaginado qué es lo que vamos a tratar. Pues sí, efectivamente, de eso vamos a tratar. Has acertado de pleno, vamos. Un poco más y te toca la lotería. Pues sí, vamos a hablar exactamente de este componente. Es un componente físico. Componente físico y además componente electrónico. Se usa mucho en electrónica, sobre todo en montajes de fuentes de alimentación. Y se utiliza también mucho para rectificar tensiones eléctricas. Cualquier tensión eléctrica puede rectificarse, bien de alterna a continua o bien de continua a alterna. Pero no es este exactamente el caso que nos trae. El caso que nos trae es la polaridad de este componente. ¿Cuál es la polaridad correcta? Estuve viendo un vídeo en YouTube en el que un youtuber explicaba que el negativo de este componente era este rabito que estoy señalando con el lápiz y el positivo era este rabito. Es decir, que técnicamente, si lo ponemos aquí, así, tal y como está, la polaridad de este diodo sería correcta. Bueno, vamos a compararlo, tal y como está, con la que está en el dibujo. Este dibujo representa exactamente a este componente, llamado diodo, ¿no? Bien. Si lo comparamos aquí, aquí hay un error. No en el dibujo, sino en la posición en la que está ubicado el diodo físico. ¿Por qué hay un error? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos primero al dibujo y vamos a ver que aquí, en la parte delantera del diodo, hay una rayita, ¿no? Y ahora la pregunta es, en el diodo físico, ¿dónde está la rayita? ¿Alguno lo sabe? ¿Alguno lo ha podido apreciar? ¿Dónde está ubicada la rayita? Efectivamente, la rayita está ubicada en la parte trasera del diodo, es decir, aquí. Pero sin embargo en el dibujo, en la parte trasera del diodo no hay ninguna rayita. Es decir, no coincide la rayita del diodo en la parte del dibujo con la rayita del diodo en la parte física. ¿Eso qué significa? Significa que la posición del diodo, físicamente hablando, no es correcta, es decir, la polaridad está invertida. Si aquí la polaridad es positiva, en el diodo físico la polaridad no es positiva, es negativa. Para que esté correcto como tendría que estar, pues simplemente habría que darle la vuelta, ¿vale? Recordar siempre que vayáis a trabajar con diodos, que la polaridad, es decir, el polo positivo del diodo, es el que está marcado con esta rayita que se puede apreciar en la imagen. Lo vamos a acercar un poco más, vamos a ver, sí, efectivamente. Aquí hay una rayita que se puede apreciar, pues esa rayita corresponde a la rayita del diodo representado en el dibujo y es positivo siempre. Fue positivo ayer, es positivo hoy y será positivo mañana. Es decir, no va a cambiar nunca. La parte contraria del diodo, la que no tiene ningún tipo de rayita, es negativa.
es el polo negativo. Eso, repito, siempre, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver cuál es la propiedad del diodo. Como he dicho al principio, la propiedad que tiene el diodo es la de rectificar. Rectifica una corriente en alterna y la pasa a corriente directa. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el símbolo de alterna. Si nosotros metemos corriente alterna por este rabito del diodo, es decir, por este rabito del diodo, en el otro extremo, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que ya no tenemos corriente alterna, tenemos corriente directa. ¿Y qué polo nos va a salir por aquí? El polo positivo. Es decir, pasamos de fase en alterna, o corriente alterna, de fase en corriente alterna a polo positivo en corriente directa. Eso si lo hacemos en este sentido. Si lo hacemos en el sentido opuesto, es decir, si metemos fase de corriente alterna por este punto, en la salida, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar corriente directa, pero al revés, en polo negativo, ¿de acuerdo? Esa es la propiedad que tiene el diodo. También tiene la propiedad inversa, es decir, este componente, llamado diodo, puede rectificar de alterna a continua y de continua a alterna. El proceso de rectificado de continua a alterna lo explicaremos en un próximo vídeo y haremos demostraciones de cómo se hace o de cómo se monta para que te haga ese trabajo que se desea hacer. Si queremos pasar, por ejemplo, por poner un ejemplo, queremos pasar la corriente que nos entrega una pila de 9 voltios, que es corriente directa, la queremos pasar a alterna. Bueno, pues lo podemos hacer con un simple y sencillo puente de diodos, que también explicaremos en ese vídeo cómo es ese puente de diodos concretamente y cómo se monta. Pero bueno, eso será para un próximo vídeo. Ahora vamos a ir, ya conocemos la teoría, el principio básico de la teoría, ahora vamos a ir a la práctica. Y para ir a la práctica, quiero que os fijéis, vamos a mover la cámara, en ese aparatito que vemos aquí, concretamente este aparatito que estoy señalando con el lápiz. Vamos a bajar estos cables, lo vamos a bajar aquí. Este aparato que estamos viendo aquí, ¿qué es exactamente este aparato que estamos viendo aquí? Es una fuente de alimentación, pero no es una fuente de alimentación cualquiera, es una fuente de alimentación de laboratorio. Y como podemos ver en el display, está ajustada a 1.6 voltios. ¿Por qué 1.6 voltios? Pues porque no quiero que pase algo que tan simple como la destrucción de este componente. Este componente tolera un voltaje X. Cuando alcanzamos o sobrepasamos ese voltaje, el componente empieza a conducir. Y cuando conduce, entra en cortocircuito. Entonces, cuando entra en cortocircuito se destruye. Y es lo que no quiero que pase. Por esa razón, la fuente de alimentación está ajustada a lo que sería el voltaje de una pila. Con ese voltaje tenemos la garantía de que pongamos el diodo en la polaridad que lo pongamos, no va a pasar absolutamente nada. La fuente, si se produce un corto, se va a caer, puesto que al igual que el voltaje, la intensidad máxima está ajustada al umbral. Al más mínimo problema, la fuente se cae. Bueno, este youtuber decía, como he comentado en un principio, que el negativo es la rayita blanca. Eso decía este youtuber. Bueno, pues vamos a seguir, como decía Jesucristo, no, los apóstoles, perdón, decía uno de los apóstoles de Jesús, vamos a seguir sus divinas enseñanzas. Conectamos el negativo al polo o al rabito que tiene la rayita blanca, como se puede ver aquí. ¿Vale? Vamos a acercar un poquito el zoom. Ahí. Aquí se puede ver la rayita blanca y esta es la pinza negativa que procede de la fuente. Muy bien.
Fijaros en el LED verde. Ahora mismo este LED está en verde y nos está diciendo que la fuente está sacando 1,6 voltios. Supuestamente este otro rabito, supuestamente debería ser el positivo, ¿no? Debería serlo, es decir, que si yo conecto aquí el borne positivo de la fuente no debería alterarse, no debería pasar nada. ¿Qué pasará si lo conecto? ¿Vosotros qué creéis que pasará? Yo ya lo sé lo que va a pasar. Y seguro que algún avispado también sabe lo que va a pasar. Bueno, pues vamos a conectarlo y lo vemos. ¡Ops! Atención, señores, porque acaba de caerse la fuente. Ha pasado de tener un LED verde a tener un LED rojo. Nos marca 0,81 miliamperios y una tensión de 0,0.8 milivoltios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha caído la fuente? El LED está empezando a coger, el diodo, perdón, está empezando a coger cierta temperaturilla. Bien, si yo quito el positivo, la fuente se recupera. Si lo vuelvo a poner, la fuente se vuelve a caer. ¿Por qué se cae la fuente? Si supuestamente este rabito del diodo es el negativo, no entiendo por qué se cae la fuente. Si fuese un profano, diría eso de, no entiendo por qué se cae la fuente. Si supuestamente lo que dice este compañero, este youtuber, este polo de aquí es el negativo. Bueno, muy bien, se cae la fuente. La quitamos y vamos a hacer un experimento. Vamos a darle la vuelta al diodo. Vamos a alejar el zoom para que se vea más claro. Le damos la vuelta y ponemos el negativo en el otro lado. Es decir, en el extremo que no está marcado con la rayita blanca, que es este extremo de aquí. Aquí, como podemos ver, no hay ninguna rayita blanca, ¿no? Acercamos de nuevo el zoom. Aquí se ve que no hay ninguna rayita blanca. Sin embargo, en este lado sí hay rayita blanca, ¿no? Vale, pues hemos puesto el negativo en el lado que no hay rayita blanca. Ahora cogemos la pinza positiva, vamos a alejar el zoom. Cogemos la pinza positiva y la conectamos. Volverá a caer la fuente. ¿Vosotros qué creéis? Vamos a verlo. ¡Bingo! La fuente no se inmuta, no se cae. ¿Por qué no se cae la fuente? Pues la razón es muy simple. Es que si no se cae la fuente, es que la polaridad es correcta. Está claro, ¿no? Aquí podemos ver, vamos a acercar más el zoom. Ahí se puede ver claramente que la rayita blanca es la pinza roja y la parte que no tiene rayita es la pinza negra. Está clara cuál es la polaridad del diodo, ¿no? Muy clara, clarísima. Se suele decir, hay un dicho popular que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Bien, vamos a explicar ahora por qué al revés hay un corto. Soltamos esta pinza. Vamos a poner el zoom más lejos para que se vea mejor. Esta pinza negra es negativa. Entra por la parte del diodo que no tiene marca, no tiene rayita blanca. Es decir, la negativa entra por el negativo. ¿Y por aquí qué sale? Sale positivo. Bien. Positivo con positivo, nunca jamás en la vida podrás producir un cortocircuito. Eso en esta posición. Cambiamos la posición. Vamos a invertir el diodo. Es decir, estamos metiendo, vamos a ver si lo ponemos de manera que se vea la rayita, ahí. Estamos metiendo, y esto es importante, una tensión negativa por el rabillo positivo del diodo. Si metemos una tensión negativa por el rabillo positivo del diodo, en el otro extremo, ¿qué es lo que nos sale? Nos sale negativo. Atención a esto. Negativo con positivo
cortocircuito directo, que es lo que va a pasar ahora y lo que nos ha pasado antes. Ahí lo estamos viendo en la fuente. Bueno, pues creo que ha quedado muy claro con este vídeo tutorial cuál es exactamente la polaridad del diodo, de un diodo, como es este que estamos viendo. Vamos a alejar el vídeo no, el zoom, y vamos a volver al esquema. Bajamos la cámara, ahí, ponemos así, que se vea clarito. Creo que ha quedado claro, más que claro diría yo, cuál es la polaridad de un diodo, como este que os he enseñado. En un próximo vídeo os enseñaré más cosas al respecto de los diodos. El diodo, como ya os he comentado al principio, tiene la propiedad de rectificar corrientes alternas a continuas o a directas y al revés, corrientes directas a alternas. El próximo vídeo, como he dicho, os enseñaré cómo se rectifican, cómo se montan estos puentes de diodos, qué tipo de puentes de diodos hay, qué clases de diodos hay y más cosas que no os voy a contar ahora mismo porque quiero daros sorpresa. Quiero que os coja de sorpresa. Esto es principios básicos, muy básicos. Es de lo más fácil, de lo más sencillo de electrónica, que es el inicio para el montaje de una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación se puede montar con un solo diodo y un capacitor o condensador, se puede montar con 2 diodos y un capacitor igualmente o condensador, o se puede montar con 4 diodos y un capacitor o condensador. Hay múltiples maneras de montaje, pero eso lo iremos viendo en sucesivos vídeos. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, pues os doy las gracias por verlo, por estar al otro lado de la pantalla, y os espero en el próximo. Adiós, saludos.